Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y ya van a ver cuántos y cuán sustanciosos acontecimientos tenemos hoy para compartir. Entre otras cosas, porque hay que darle un cambio a la percepción de ese señor ex jefe de gobierno español, Felipillo González, que vino aquí en plan de ser mediador. Como decíamos ayer, gran personaje aquel que decía así, ¿no? Decíamos ayer, quedó en la historia de la literatura hispanoamericana. Bueno, lo que decíamos ayer es que este señor es realmente un mequetrefe, un indigno. No puede ser mediador entre A y B, quien lleva puesta la camiseta, para hablar en términos deportivos y no ponernos solemnes, de A o de B. ¿Cómo puede ser este mequetrefe mediador en un problema entre dos naciones hermanas de América Latina, si en lugar de ser súbdito español, que lo es además ciudadano de una de esas repúblicas? Para ser ciudadano hay que jurar fidelidad a esa república, ¿o no? ¿Cómo puede ser entonces ser mediador si tiene el uniforme de una de las partes en potencial conflicto? Ese hipócrita, y lo vamos a demostrar, es ciudadano colombiano. Y no decimos que eso sea malo, decimos que es él un hipócrita cuando viene aquí como súbdito español a pretender mediar. Por eso cuando vio lo que se le venía encima, pidió ayuda y le mandaron de inmediato el avión de la presidencia de Colombia. Pero además, ese avión no apareció de súbito. Nuestros F-16 no se chupan el dedo, nuestros Mirage tampoco. Ese avión había solicitado el permiso de sobrevuelo en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque esto era un libreto que ya estaba tramado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Sustancioso, interesante. Vamos a decir, estuvimos investigando, bueno, como productor tengo que decir en primera persona, estuve investigando, y esto es nada menos que el ABC, uno de los diarios importantes de España, ¿no? ¿Y qué dice? Felipe González se convierte en ciudadano colombiano. ABC de España, 3 de diciembre del 2014. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha recibido hoy en Bogotá la ciudadanía colombiana de manos del presidente Juan Manuel Santos, la Godarria, ¿no?, que lo definió como, comillas, un ser extraordinario, cierre de comillas, y un amigo del país sudamericano. González prometió cumplir la Constitución y la ley colombianas y aseguró que de todas las distinciones que ha recibido, esta es la que más le emociona porque la mitad de su vida ha estado vinculado de alguna manera a Colombia. Comillas, no pueden imaginar la satisfacción que me produce sentirme tan colombiano como español y tan español como colombiano, afirmó González en el acto, celebrado en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Aquí lo tienen, momento en que recibía la ciudadanía colombiana. Los Santos, que ya habían tenido un presidente, querían volver a tener otro, y ahí lo tienen. Felipe González, Juan Manuel Santos. No decimos que eso sea malo, decimos que es una gran hipocresía venir a mediar cuando se es parte consustancial de uno de los dos entre los que quiere mediar. Súbdito español y ciudadano colombiano. Hay momentos en la vida y en la presidencia que le producen a uno una especial satisfacción, y este es uno de ellos, otorgar la ciudadanía a una persona que ha sido tan amiga de Colombia. ¿Quién lo dijo? Santos. El gobernante destacó que González ha estado siempre dispuesto a colaborar, a ayudar a Colombia, y dijo sentirse honrado de poder decir que es su amigo personal. Felipe González ha sido un extraordinario amigo
que le ha dado a España tal vez la mayor prosperidad que ha tenido en su historia reciente, dijo en referencia a su periodo de gobierno, el presidente colombiano, durante el cual, añadió, hizo crecer la economía, modernizó el país y logró su inserción en Europa. Se intercambiaron floripondios, ¿no? Según Santos, González, comillas, para los colombianos ha sido González una persona clave, pues no hay presidente de las últimas décadas que pueda decir que en momentos de angustia o de duda no lo tuvo para, comillas, darnos buenos consejos, ayudarnos para poner su granito de arena en forma efectiva, desinteresada, con cariño por Colombia y por los colombianos, cierre de comillas. Felipe González, compatriota. Hablando en nombre de todos los colombianos, Santos aseguró que es bueno poder decirle a González, comillas, que es uno de nuestros compatriotas y que esta es su patria, que lo quiere y lo admira, cierre de comillas. Usted sabe que aquí siempre tendrá un tapete rojo y un corazón abierto, concluyó. La alfombra roja. El político hispano-colombiano aseguró que tiene una gran emoción de poder compartir ciudadanía con personalidades de la talla de Santos, de los expresidentes Belisario Betancur y César Gaviria, presentes en el acto, junto con la canciller colombiana María Ángela Holguín. He estado vinculado a una parte de mi vida política muy importante, América Latina, y dentro de este vínculo ha tenido un lugar siempre especial Colombia, dijo Felipe. Y añadió que piensa seguir vinculado en lo que pueda. González recordó además su estrecha amistad con el noble colombiano Gabriel García Márquez, fallecido ese año, y que el presidente panameño Omar Torrijos, a quien se refirió como el viejo Torrijos, padre del también expresidente Martín Torrijos. El expresidente de gobierno español dedicó unas palabras al proceso de paz de Colombia que consideró irreversible y aseguró que las negociaciones con la guerrilla de la FARC que se celebran en Cuba llevarán a finalización de una tragedia y al comienzo de una época nueva. Todo esto muy bueno, laudable. González recordó que varios presidentes colombianos han buscado a su manera conseguir la paz y señaló que si alguien quiere revertir el proceso actual, que es el que más lejos ha llegado, tendrá que pagar un precio político muy alto. Creo que estamos en el momento definitivo y haber acompañado en este proceso durante tantos años me da todavía mucha más satisfacción de pensar que en este momento el proceso pueda ser consolidado. Es decir, Felipe González, cuando las papas queman aquí, arranca de inmediato un avión colombiano, claro. Él es ciudadano colombiano y está muy orgulloso de serlo y bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no se puede ser mediador entre dos países si yo soy miembro de una de las partes. Y esa es una hipocresía muy poco sutil para las horas de vuelo de aquel que conocimos, de Guayaberita, recorriendo América Latina. Lo vimos en el CEN de Acción Democrática aquí con la mano extendida, de sombrero en la mano, esperando los chequecitos de ayuda. Así se van desgranando las realidades en las que nos toca vivir. Este es el personaje que vino entonces a ayudarnos, ¿no? Pero ¿cómo va a ser mediador en un tema en el cual pretende ser juez y parte? Esta es la realidad y esto es lo que acabamos de mostrarles. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, las cosas nos las dirán. Veamos, señor director, ¿qué más tenemos acá? Esto es importante, ¿eh? Esto es la clausura de la Cumbre de los Pueblos y aquí tenemos a nuestro vicepresidente actuante, constitucional, y es vicepresidente Arreaza, dice, agradecemos a los pueblos del mundo por el apoyo a Venezuela en nuestras luchas. Compatriotas acosando, tratando de acorralar a la revolución bolivariana. Por todos los flancos. Ayer, antes de ayer, se iba, después de varios días en Venezuela, un expresidente del gobierno español. Expresidente, pero que hoy es un gran empresario y lobista y que defiende los intereses de las empresas privadas de España y de Europa. Ayer el presidente Maduro decía que Felipe González, que es este expresidente, él lo calificó como Felipillo. Felipillo. Llamó mucho la atención en las agencias internacionales ese calificativo, que él es parte también de la agresión contra Venezuela. Fíjense qué curioso, nosotros venimos de Roma, el presidente Maduro nos envió a Roma para recibir
de la FAO, que es la organización de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación, un reconocimiento por haber logrado reducir el número de personas subalimentadas, subnutridas en Venezuela, proporcionalmente a la mitad y nominalmente a la mitad también, y mucho menos incluso. Y entonces aquellos que hicieron que el pueblo pasara hambre, aquellos que tenían a nuestra población en 80% de pobreza y en 40% de miseria, andan por allí diciendo que están en huelga de hambre. Fíjense la paradoja. Para presionar a las instituciones, el pueblo que pasaba hambre y que gracias a la Revolución Bolivariana y sus programas de alimentación, gracias a la Revolución Bolivariana y sus escuelas bolivarianas con alimentación para los niños, gracias a la Revolución Bolivariana y sus procesos de trabajo productivo y de empleo, ese pueblo ya no pasa hambre y sabe muy bien quién es quién, sabe muy bien qué pretenden, sabe muy bien qué buscan. Ellos son buenos en el lobby, son buenos en el cabildeo, pareciera. Aquí le decíamos a algunos primeros ministros, jefes de gobierno, cancilleres, con quienes hablamos hoy. Porque están tratando de sembrar la matriz de que en Venezuela no va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Este año en Venezuela hay elecciones parlamentarias y este año será la 19ª victoria de la Revolución Bolivariana en elecciones libres, transparentes y justas. Es la burguesía la que le teme a las elecciones, porque llevamos 18 victorias de 19 elecciones, imagínense ustedes. Es muy importante que el mundo sepa, es muy importante que los movimientos sociales manejen la información y la divulguen, porque no puede solamente Telesur decir la verdad por el mundo. Tenemos que desarrollar los más avanzados mecanismos de comunicación, de información, de verdad. Nosotros ayer, en nuestras palabras, en la cumbre de CELAC y la Unión Europea, denunciábamos la dictadura comunicacional en el mundo. No es posible que los pueblos se mantengan aislados. No es posible que los grandes medios de comunicación sean medios para mentir, para tergiversar, para manipular, para engañar, para adormecer. Por eso tenemos nosotros que denunciarlos permanentemente. Compatriotas, al presidente Maduro le corresponde tal vez uno de los roles más difíciles que le pueda corresponder a ser humano alguno en este momento, que es seguir a la vanguardia y mantener la Revolución Bolivariana en la vanguardia después de la partida de ese gran líder que fue el comandante Hugo Chávez. Y el presidente Maduro cuenta con los movimientos sociales, cuenta con los pueblos del mundo para salir adelante, para salir victoriosos, como con seguridad así será. Nosotros vamos a salir adelante construyendo el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Nosotros vamos a salir adelante construyendo el socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Aquí no hay marchas atrás, aquí no hay pasos posibles a la derecha. Hay quienes por allí que han dicho, no, ahora Maduro sin Chávez tiene que moderarse, tiene que tener un proyecto de centro, tiene que abrir la economía, tiene que privatizar. No, compatriotas, nosotros la solución a los problemas la vamos a buscar con el pueblo y la vamos a buscar con socialismo, no la vamos a buscar con capitalismo. Ahora, es
nuestro socialismo. No hay recetas para el socialismo, se lo dijo el comandante Fidel Castro a muchas personas, pero nos lo comentaba mucho el comandante Chávez. Es un error pensar que hay recetas para el socialismo, que hay fórmulas preestablecidas, no. Ahora, lo que sí hay es objetivos muy claros. Objetivos, como decía el libertador Simón Bolívar, hacer felices a nuestros pueblos, la mayor suma de felicidad posible. Ese es el objetivo. ¿Y cómo es feliz un ser humano? Bueno, teniendo acceso a la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Tener acceso a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la salud, tener acceso a su desarrollo individual y en colectivo, tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a poder desarrollar en lo individual, en lo colectivo y en lo nacional un proceso de liberación. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hemos de reconocer que en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC, uno se sentía un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, porque permanentemente se plantea la tesis del libre comercio como la fórmula para la liberación de los pueblos. ¿Saben qué pueblos conocen los padecimientos del libre comercio? Los pueblos de nuestra América Latina. Lo conoció muy bien Venezuela y salió el pueblo desesperado en 1989. Lo conoció muy bien Argentina. Lo han conocido todos, Ecuador, menos Cuba. Afortunadamente Cuba se protegió durante la década neoliberal con su modelo, con su socialismo. El neoliberalismo, bueno, Juan Pablo II, el Papa, lo calificó de neoliberalismo salvaje. Es por cierto que estamos en una iglesia, también es muy curioso estar en una iglesia, en una cumbre de la vanguardia de los movimientos populares, pero aquí estamos. Y a lo mejor un día se suma a estos movimientos también el Papa Francisco, ojalá que así sea, ya anda por allí con muchas ideas, con muchas sugerencias, con muchas reflexiones que se corresponden con el pensamiento social de Cristo. Aquí puede haber una sinergia, una simbiosis en consecuencia. Y ayer nosotros con mucha humildad le decíamos a los presidentes, primeros ministros, pero de verdad lo hacemos con humildad, les rogamos que aprendan de las lecciones de América Latina, porque el neoliberalismo lo que dejaba diariamente eran muertos, eran indigentes, eran personas sin vivienda, eran hambrientos. El neoliberalismo estaba destruyendo, depauperando por completo la estructura social. El neoliberalismo fue el principal negador de la propiedad personal, privada, como queramos llamarla. El principal expropiador de cualquier tipo de propiedad fue el neoliberalismo, que le negaba a nuestros compatriotas desde la vivienda hasta la comida, la educación, la salud, absolutamente todo estaba en proceso de privatización. Por eso, hoy, compatriotas del mundo, ayer, nosotros no podíamos evitar comenzar nuestras palabras sin hablar de Bolívar, de ese Bolívar que llamó a la felicidad de los pueblos, y ese Bolívar que soñó en una América desde México hasta la Argentina unida, que se le presentara al resto del mundo como un polo de poder, y ahí estaba la CELAC, desde México hasta la Argentina, unidos, sumando al Caribe. Incluso hemos ido más allá porque está Brasil, está el Caribe, que no estaba en los planes del Libertador. Allí estaba el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, de la cual todos ustedes forman parte. Ustedes son integrantes de esa alternativa, que no es solo de gobiernos, es fundamentalmente de pueblos. Ahí estaba la UNASUR,
y el Mercosur, y el SICA, y el CARICOM, y todas las organizaciones, pero la unidad, como nos decía el compañero Cepeda, de Nicaragua, combatiente. ¿Cuántos combatientes ha habido, verdad? ¿Cuántos han dado su vida? No es coincidencia que hoy esté aquí Aleida Guevara, hija del comandante Che Guevara, y que esté aquí Rosa Virginia Chávez, hija del comandante Hugo Chávez. Pero aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí, aquí estamos los hijos de Chávez, aquí estamos los hijos del Che, aquí estamos los hijos de Fidel, aquí estamos presentes, dando la batalla, siguiendo adelante con la espada, con el fusil, con la mochila que ellos dejaron. Con su reflexión, vamos a darle un saludo a Fidel Castro, nuestro comandante en batalla permanente. Fidel. Qué privilegio, querido compañero Miguel Díaz-Canel, vicepresidente de Cuba, canciller Bruno, qué privilegio contar con Fidel. Cuántas luces. Y no crean ustedes que Fidel está retirado en una cama, no crean ustedes que Fidel está por ahí viendo al cielo, no. Fidel está investigando, dedicándose a la ciencia, pero no a cualquier ciencia, sino a la ciencia para combatir el hambre, a la ciencia para desarrollar nuevos alimentos, a la ciencia para desarrollar nuevos medicamentos. Incluso Fidel reflexiona, analiza, estudia, sugiere, escribe. Es un creador, Fidel Castro. Aquí está Fidel también, su nieto. De manera que, imagínense ustedes, Aleida, Rosa y Fidel, Fidelito. Aquí están pues, aquí estamos. Este es el momento. Por eso la historia tiene que estar viva, presente, acompañarnos, iluminarnos. Nosotros, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde vinimos. Si no, no entendemos nada. Un latinoamericano tiene que conocerse y, por ejemplo, que se lea el libro que no se leyó Barack Obama, el libro que le regaló el comandante Chávez, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que se lo lean. Gracias a la solidaridad de los movimientos sociales y populares de todo el mundo ante la agresión del gobierno de Estados Unidos con su decreto imperial, ¿cómo va a ser Venezuela una amenaza? Una amenaza, bueno, sí, somos una amenaza contra el hambre, contra la pobreza, somos una amenaza contra las situaciones que impiden los accesos a la vivienda, a la educación, a la salud. Contra eso somos una amenaza. Pero una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de América. No. Ahora, Barack Obama escuchó a los presidentes en la cumbre de las Américas. Y un día antes de la cumbre, a pesar de que él firmó un decreto donde dice: yo, Barack Obama, bla, 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 considero que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, Barack Obama, delante de los países caribeños, dijo: no, Venezuela no es ninguna amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos. Ah, pero usted firmó un decreto. Bueno, sí, pero no lo es. Es muy peligroso. Estas son una de esas legislaciones que llaman los expertos leyes switch o leyes interruptor, porque están allí, tú las puedes apagar y las puedes activar cuando te convenga, si no este gobierno de Estados Unidos, el próximo, el que sea. Y nosotros exigimos la derogatoria de ese decreto imperial extraterritorial inmediatamente. Gracias por tanta solidaridad. Ahora, ¿cómo llegamos a los objetivos?
¿Cómo combatimos el hambre? ¿Cómo le garantizamos la vivienda a nuestros ciudadanos? Bueno, un gobierno puede decir, yo hago una alianza con este sector privado que es nacionalista, los regulo de tal manera y ellos construyen las viviendas. Otro gobierno puede decir, no, nosotros necesitamos construir las viviendas nosotros. Y necesitamos que el pueblo construya sus viviendas y tenemos que hacernos dueños de los materiales de construcción para hacer las viviendas y distribuirlas entre el pueblo, como por ejemplo la gran misión Vivienda Venezuela. Y otro gobierno puede decir, no, el método no es ese ni el otro, sino este otro. Pero lo importante es el objetivo común que tenemos que compartir y que tenemos que lograr e intercambiar experiencias. Estos son foros de intercambio de experiencias para nosotros. Y entonces la izquierda y los movimientos sociales y los pueblos, ese sur necesita un programa mínimo de coincidencia, de objetivos y de acciones para hoy, para allá, que lo compartamos todos, una agenda común de lucha, una agenda común de victoria popular necesitamos. Y estos foros, estos encuentros son insumos fundamentales para la elaboración de esa agenda. La Compañía Venezuela es fundamental. Yo no sé si aquí están todavía las víctimas de la guarimba y el golpe continuado que estaban acá. Por allá veo a Desiré, por aquí veo a Durán, el padre, Luis, ¿verdad? Luis Durán, ese compatriota que ustedes ven allá, es padre de Elvis Durán. Elvis Durán, cuando la burguesía el año pasado comenzó a poner barricadas y en los sectores de clase media y alta a montar lo que ellos mismos llaman sus guarimbas para tratar de derrocar el gobierno constitucional y provocar al pueblo, iba Elvis en su moto desde el centro de Caracas hacia Petare, donde él vivía, y habían puesto un alambre de púa, una guaya, como decimos nosotros, entre árbol y poste, para que los motorizados bolivarianos y para que la Guardia Nacional se fuera contra ese alambre y se cayeran y murieran. Bueno, lamentablemente Elvis fue degollado por el alambre. Y Desiré, que está por allá, tenía a su hijo en un preescolar del Ministerio de Vivienda en Venezuela y estaba a punto de incendiarse. Gracias a los fascistas que estaban protestando en la calle, estuvo a punto de incendiarse el preescolar y tuvieron que intervenir en el municipio Chacao los bomberos del gobierno del distrito capital de Caracas para salvar a esos niños a tiempo. Nada le importó a esos fascinerosos, nada le importa, no les importa la vida. Son como el capitalismo, son como el neoliberalismo, no les importa nada, solo tener el poder y poder tener privilegios. Ahí están ellos dando la batalla y les agradecemos su persistencia. Ahí está el compañero Oscar del estado Táchira. Miren, él perdió su mano, su brazo, lo perdió en esos enfrentamientos en el estado Táchira, allá en Venezuela, en el año 2014. Entonces ahora ellos andan en huelgas de hambre, ellos andan diciendo por el mundo que le están violando sus derechos humanos. Ahí están 43 muertos. Cuando alguna compatriota piensa en su esposo y que quiere verlo el domingo, por ejemplo, tiene que ir al cementerio porque su esposo era un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y fue a rescatar a otro oficial que había sido agredido por los manifestantes y un francotirador le disparó y lo mató. Eso ocurrió en Venezuela el año pasado. Entonces ellos son magníficos. Ahora hacen lobby y les violan los derechos humanos. Ellos que hicieron que el pueblo pasara hambre dicen que están en huelga de hambre para presionar. Aquí mismo me preguntaron hoy, como les decía, que si iba a haber elecciones. Claro que va a haber elecciones. Tenemos que manejarnos con la verdad. Tenemos que ir con el proyecto, con los objetivos claros, con las acciones claras y con la verdad siempre por delante. Nosotros vamos a construir ese otro mundo posible del que hablaba de Díaz-Canel. Ya no es solo posible. Lo estamos construyendo, lo estamos viviendo y estar aquí es parte de ese mundo que ya no es solo posible, sino que es real, que es realidad, que es hoy, que es ahora. Muchas gracias por la solidaridad. Reciban un abrazo del presidente Nicolás Maduro. Sepan que seguiremos, que resistiremos y que venceremos ante cualquier circunstancia.
Muchas gracias, compatriotas del mundo, revolucionarios del mundo, gente sensible del mundo. Muchas gracias, buenas noches. Así se manifestaba hoy, desde Bruselas, Bélgica, en la Cumbre de los Pueblos, el vicepresidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Y ya vean ustedes las reacciones a lo largo de esto. Momentos históricos, momentos muy fluidos, ¿no? ¿Dónde teníamos esta transmisión? Bueno, vamos a marcárselo. La situación estaba planteada desde Bélgica y estaba llegando la transmisión a través del Atlántico hacia la República Bolivariana de Venezuela y desde allí, a través de Venezolana de Televisión, desde donde transmitimos, y a través de nuestra hermana Telesur, a todo el ámbito del continente americano. Y por supuesto, queremos agradecer lo que llega de todas partes respecto a Dossier, ¿no? A nuestros oyentes en la Universidad de Osaka, en Japón, por decir algo, donde no llegan los satélites, llegan las páginas web. A la enorme audiencia que tenemos en la hermana República Argentina, a la de Uruguay, por supuesto, la de todos los países de la patria grande. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Soy 8 estrellas en mi bandera, hoy cabalgamos hacia la izquierda. Soy el saludo del militante y en la franela ojos de Chávez. Yo soy la franja tricolor, soy el 4F en el corazón. Soy la boina, soy el partido, soy el PSUV, somos la revolución. Felipe González, alias Señor X. Profesión, abogado del diablo. Responsable de la muerte de civiles. Culpable de apropiación de millones de euros. Autor intelectual de atentados terroristas. Socio de Carlos Andrés Pérez. Ejemplo del fascismo en su mejor expresión. Yo soy el Señor X. Primera vez que lo veo y estoy maravillada, de verdad. Estoy con los señores que trabajan aquí, de paso en el día, veo cómo van subiendo, veo cómo es la dinámica sobre todo de andamio, de las mismas guindolas, y estoy no chequeándolo, pero sí estoy con ellos. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. Él es Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. En su gira por Latinoamérica llegan a Venezuela Ana Tijoux y Rebel Díaz. Maracay, el 11 de junio en el Parque Ferial de San Jacinto, junto a Nubin Lacay. Maracay, 12 de junio, Casco Central, Paseo de las Ciencias. Caracas, 13 de junio en el Teatro Teresa Carreño, junto a Enciclopedia. No dejes que te lo cuenten. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y en pleno desarrollo está la reacción del pueblo griego. Recuerden que acá tuvimos colegas de la televisión griega y los entrevistamos tiempo atrás. Les advertimos lo que se venía con ese paquetazo neoliberal que aquí provocó el Caracazo, aquel primer campanazo de un pueblo rebelde que después se fue generando reverberaciones en toda América Latina, donde se intentaba lo mismo, ¿no? Bueno,
Hoy vamos a ver cómo está Grecia después de colocar allí todo lo que podían colocar del paquetazo neoliberal. Y por supuesto, esto ha traído como consecuencia, bueno, en todos los países de la vieja Europa donde han colocado esto ha traído como consecuencia reacciones sociales de todo tipo. Pero los griegos, que han decidido de alguna manera hacerse sentir, están viendo ahora a dónde lo llevaron aquellos líderes en los que ellos confiaron y que se fueron por las medidas neoliberales para sacar adelante la situación. Está en la calle Grecia hoy. Las marchas que siempre concluyen en la Plaza Sintagma frente al Parlamento son contra el acuerdo que pretenden lograr con los acreedores de ese paquetazo neoliberal infame. Los manifestantes temen que Grecia aplique el plan de ajuste para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dimitri Kotsoupas dice, los desempleados deben ser asistidos, al menos con el salario mínimo, que debe volver por lo menos a 751 euros. Y todas las medidas impopulares deben ser rescindidas. Deben ser recontratados aquellos que fueron despedidos por culpa de esto, y la ayuda sustancial debe ser proporcionada a las personas que sufren. Por eso estamos en la calle, para rechazar esas medidas neoliberales. Este jubilado de 63 años, Costa Maglaras, dice, cortaron nuestros salarios y pensiones a la mitad. Con una pequeña pensión nos estamos apoyando con nuestros hijos que también han perdido el trabajo. Están en el paro, estamos apoyando a sus familias. ¿Qué más tiene que pasar para que nosotros tomemos la calle y nos entiendan? Los manifestantes temen que Grecia aplique un nuevo plan de ajuste para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los sindicatos temen que el gobierno adopte nuevas medidas de ajuste para poder salir del apuro financiero y obtener el último tramo del llamado préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional. Cientos de personas manifiestan pacíficamente en la céntrica Plaza Sintagma, como acabamos de ver, frente al Parlamento griego, en respuesta a la convocatoria del sindicato PAME, mientras que cientos de personas más se congregaron en la zona de la Universidad de Atenas. El gobierno no ha tomado en consideración las necesidades reales de los trabajadores, los desempleados y los jubilados. Y los ajustes aplicados por el gobierno son insoportables. Alecos dice, el gobierno está negociando, pero está negociando en nombre de la plutocracia, por los beneficios de la plutocracia. No están negociando de manera que se puedan tomar medidas para rectificar las pérdidas del pueblo griego. Y luego aparece Nikos Papageorgiou, un manifestante, y dice, el gobierno está negociando, y está negociando con fuerza, de hecho, pero esta negociación no se refiere a la defensa de los trabajadores. Se trata de lo grande, una parte del pastel del nuevo programa de préstamos para garantizar a los grupos de negocios, que es a los que quieren servir y no a los trabajadores. El primer ministro griego Alexis Tsipras hace frente ahora en Bruselas a las exigencias del Eurogrupo para que recorte las jubilaciones antes de que expire la prórroga del rescate. La troika se niega además a que el Estado griego la financie, y el gobierno griego ha cedido ya a varias de las exigencias de los acreedores durante la negociación. La canciller alemana Angela Merkel reconoció que Grecia tiene voluntad de trabajar con la troika, algo que se dice está dispuesta a aprovechar. La troika insiste en que hay que aplicar medidas de austeridad, más todavía, en pleno ciclo de deflación. Y el griego Tsipras ha pedido a los acreedores una prórroga de 9 meses para el descarte financiero. Un ingeniero, empleado civil, 43 años, no ve una solución. Creo que hasta el año 2020
Lo que va de desempleo no va a mejorar, las cosas seguirán igual. Y Natasha dice, esta otra desempleada, ¿no? No, yo no siento ningún optimismo en absoluto, creo que la situación está cada vez peor. No todo es culpa del gobierno actual, esto comenzó en 2010 cuando creamos el rescate y la situación sigue empeorando. No hay desarrollo ni hay nada. La tasa de desempleo sube ahora en Grecia al 26,6% en el primer trimestre. El número de personas sin empleo se situó en 1.270.000, lo que supone un aumento del 2,1% respecto al trimestre precedente y una reducción del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los mayores afectados por el desempleo, los menores de 25 años, con una tasa de casi el 52% en esta torta. Mientras que la franja entre los 25 y los 29 años tiene casi un 40% de desempleo, 39,7%. En ambos grupos de edad, sin embargo, el desempleo se redujo en 4,3 porcentuales en comparación con el primer trimestre. Pero las mujeres siguen siendo las más afectadas, con una tasa de desempleo del 30,6% en comparación con el 23,5%. Los fríos números y las gráficas no dan cuenta de la realidad. Ministro de Hacienda, Yanis Varoufakis. Cuando me preguntan hoy si hay superávit primario, déjenme decirles, no tenemos en ningún caso que acordar 1% para este año, como se informó en algunos periódicos, pero no es cierto. El grupo de Bruselas ha terminado, esta fase de negociación ha terminado y hemos pasado a la de la técnica, las negociaciones tecnocráticas, negociaciones políticas, lo cual al menos es un pequeño éxito para este gobierno. Y aquí la socialista dice, ¿cuál es el plan de reforma? ¿Cómo pueden decir al pueblo griego que están negociando duro y que van a tener éxito? Porque lo que estamos viendo durante los últimos 4 meses es la falta de liquidez. Los bancos han llegado al límite, el Estado ha suspendido los pagos, el mercado está paralizado y la gente está esperando que el acuerdo, el llamado programa de rescate, sea extendido y nunca fue discutido aquí en el Parlamento. Hoy oí hablar de una nueva prórroga de 9 meses con el programa de rescate actual. Yanis Varoufakis responde, sí, en este momento en que firmamos acaba de sellar un acuerdo y el pueblo griego quiere un acuerdo. En 6, en 12 meses nos encontraremos de nuevo en esta bruma. Nosotros no hacemos esto porque somos un gobierno responsable. Bueno, Grecia no aceptó someterse este año a un objetivo de superávit presupuestario primario del 1% del Producto Interno Bruto, dijo este jueves el ministro de Finanzas, lo acabamos de oír, Yanis Varoufakis. La televisión griega quedó en no señal, pantallas en negro en su momento. Recuerdan que aquí entrevistamos a colegas de la televisión griega y nos anunciaron que si seguían con el paquetazo, ese sería el destino. Bueno, aquí volvieron al aire. Vasiliki China, diciendo el comienzo de la primera emisión en directo. Señoras y señores, buenos días. Buenos días a todos en Grecia. Han sintonizado la radio griega de televisión que están viendo, ERT. Bueno, el logotipo ha cambiado, cambió hace apenas unos segundos. Esto es muy emocionante para nosotros, volver al aire. Director gerente, Lambis Tagmatarchis, dice, después de 2 años, color ha vuelto a nuestros televisores. La democracia ha sido restaurada con respecto a la producción y distribución de entretenimiento e información que son bienes públicos. Creo que es muy importante que la emisora estatal vuelva a los hogares de todos los griegos, para que todos los griegos puedan ver si los ciudadanos griegos, si la sociedad griega, también se sienten de esta manera. Η δημόσια τηλεόραση ξανά στα σπίτια της ελληνικής κοινωνίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μένει τώρα να αποδειχθεί ότι δεν το θεωρώ μόνο εγώ, αλλά το θεωρούν και... Después de todo lo que sufrieron y de quedar fuera del aire por falta de presupuesto, la televisora oficial vuelve al aire y el presentador Nikos Agelidis dice, es muy emotivo, me siento muy conmovido.
Luchamos una dura batalla en los 2 últimos años con las privaciones y penurias. Creíamos y seguimos creyendo que las personas merecen una televisión verdaderamente pública, la radio pública, la web pública, y ese es nuestro reto ahora, tratar de lograr esto dentro del ERT. Creo que lo que pasó aquí con 2 años de batalla de los trabajadores es un fenómeno mundial único. Vangelis Papadimitriou, un reportero, dice: ha habido momentos muy difíciles durante estos 2 últimos años, las familias quedaron destruidas, hemos luchado muy duro, nos quedamos a pie, pero la voz de la ERT se escuchó en toda Europa a través del sitio web streaming ERT Abril. Παραμείναμε ζωντανοί, η φωνή της ΕΡΤ ακούγονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα της ΕΡΤ Open. En suma, la televisión pública griega vuelve a su antigua plantilla y vuelve al aire. La radiotelevisión pública ERT reabrió hoy con el regreso de buena parte de su antigua plantilla, en el mismo día en que se cumplen 2 años de su cierre fulminante que convirtió a Grecia durante varios meses en el único país europeo sin un ente transmisor público. Las emisiones de ERT se restablecieron a las 6 de la mañana de hoy con el himno nacional, al que siguió un programa informativo matutino de 4 horas con equipo y diseño renovados. Ahí está el ambiente de los colegas. El izquierdista Syriza de Alexis Tsipras llegó al poder en enero en la promesa de reabrir ERT. Mientras tanto, en Bruselas, el primer ministro griego Alexis Tsipras era noticia como corresponde y decía el estilo nacional, ¿no? Sin corbata. Vamos a seguir trabajando a fin de llegar a un acuerdo. Estamos trabajando con el fin de salvar las diferencias restantes y especialmente las diferencias en lo fiscal, en la cuestión de la financiación. Y estamos trabajando con el fin de asegurar un acuerdo para llegar a un acuerdo que asegure que Grecia se recuperará con cohesión social y con una deuda pública viable, manejable. Muchas gracias. That Greece will recover with social cohesion and viable public debts. Thank you very much. Mientras tanto, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, decía: esto fue importante, interesante y una muy agradable reunión. Interesante, amical. Y se fue. Luego, el presidente del Consejo, Donald Tusk, decía: necesitamos decisiones y no las negociaciones ahora. We need decisions, not negotiations now. Es mi opinión que el gobierno griego tiene que ser, creo, un poco más realista. No hay más espacio para los juegos de azar. No hay más tiempo para jugar. Se acerca el día. Me temo que alguien dice que el juego ha terminado, de hecho. Tienen que adaptarse a esta realidad cambiante y necesaria. The day is coming, I am afraid that someone says that the game is over, in fact. La Comisión consideró que estas propuestas eran insuficientes y no respondían a los compromisos asumidos por Tsipras con Juncker en la reunión que celebraron la semana pasada. Estamos trabajando para resolver diferencias que quedan, dijeron, pero hasta ahí llegó la cosa. There are major differences between us in most key areas. Fondo Monetario Internacional, portavoz Jerry Arrows, en intercambio con la prensa, dice: existen grandes diferencias entre nosotros en la mayoría de las áreas clave. No ha habido avances en la reducción en estas diferencias recientes y por lo tanto estamos bien lejos de un acuerdo. Todos los eufemismos de los tecnócratas, ¿no? Permítanme añadir que, ya saben, como nuestro director general ha dicho muchas veces, el Fondo Monetario Internacional nunca abandona la mesa. Seguimos comprometidos, pero el balón está en el tejado de Grecia en este momento y entiendo que las autoridades griegas están preparando algunas propuestas adicionales. Así que es una especie más de la situación en que nos encontramos. ¿Podría usted explicar lo que ha cambiado y lo que actualmente está habiendo grandes diferencias, dado que el gobierno griego, entiendo, se ha dado un par de propuestas a través de los europeos? De todos modos, su propia impresión, ¿qué es lo que se preparan a hacer? Bueno, creo que ya sabes que no ha habido comentarios públicos. Creo que todas las instituciones sobre la propuesta griega, ustedes saben, lo que puedo decir es, y de nuevo,
No creo que sea una sorpresa que ha habido mucha discusión pública de estos temas, ya saben. Algunos de los principales obstáculos siguen siendo la discusión de las reformas y los programas, mucho bla 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 de este señor, ¿no? Son alrededor, ustedes saben, de las pensiones, los impuestos y luego, ya saben, el tercer elemento es la financiación y como ya sabes, no dijo antes y como otros han dicho, al final del día tengo el asunto y hay que seguir agregando. And then, the third element is the financing. And as, we said before and others have said, at the end of the day, the whole thing has to add up. Now, Bueno, el Fondo Monetario Internacional ve muy lejos el acuerdo con Grecia y asegura que persisten grandes diferencias. Aquí estamos, la estación espacial, una estación espacial buscando llegar a Tierra. Esto es cerca de Dashkakstan, en Kazajstán, Koryolov, Rusia. Ahí viene el gran paracaídas, ya viene la esfera, los helicópteros la siguen de cerca. 3 astronautas aterrizaron sanos y salvos en las estepas de Kazajstán el jueves, poniendo fin a una misión de 199 días después de un inesperado mes adicional a bordo de la Estación Espacial Internacional. Fue un regreso a casa con el modo manual para la tripulación de la Expedición 43, dijo el presentador de la NASA después del aterrizaje de la cápsula de la nave Soyuz a unos 148 kilómetros al sur de Cheskaksan, en el centro de Kazajistán. Han aterrizado desde una gran pantalla la misión de control de Rusia en las afueras de Moscú. El cosmonauta ruso Anton Shkarelov, seguido por Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea, y por el comandante de la Expedición 43, Terry Birch, de la NASA, fueron retirados y colocados en sillas semirreclinadas durante unos minutos para permitirles respirar aire puro y recibir un poco de sol. Ustedes saben que después de tanto tiempo en la falta de gravidez, los músculos se atrofian, no pueden moverse mucho normalmente. Birch, sonriendo, hizo la señal de pulgares arriba, mientras un funcionario médico chequeaba su pulso y presión sanguínea. Todo funcionó al segundo, paso a paso. Los muchachos estuvieron geniales, dijo Shkarelov. El regreso de la tripulación desde la Estación Espacial Internacional, formada por 15 países a un costo de $100.000 millones, había sido demorado un mes. Fue demorado un mes tras la falla de un cohete para entregar una aeronave de cargas Progreso el 28 de abril. Y este cohete cayó sin causar daños en el Océano Pacífico a principios de mayo. Birch dijo antes de despegar de la estación que el mes adicional que debieron permanecer en el espacio había sido como un premio para la tripulación. No pueden con sus músculos después de tanto tiempo sin gravidez. Su misión había sido extendida para minimizar la cantidad de tiempo que la estación estaba con la mitad del personal. Pero la partida dejó solos a los cosmonautas rusos Gennady Pedalka y Mikhail Kornienko, junto al astronauta de la NASA Scott Kelly, al menos hasta el 23 de julio, cuando el cosmonauta Oleg Kononenko, Kjell Lindgren de la NASA y el japonés Kimiya Yu lleguen, como está previsto, a la estación espacial. La NASA está interesada actualmente en acumular datos médicos sobre los efectos a largo plazo de la microgravedad en la estación espacial dentro de sus preparativos para posibles misiones humanas futuras, pero a Marte. Una expedición que muchos consideran sería suicida, que podrían ir pero no volver. Birch, de 47 años, que tuvo una misión previa volando con el transbordador espacial antes de viajar a la Estación Espacial Internacional en noviembre, entregó el mando de la estación a Padalka, de 56 años. Padalka es el primer tripulante que comanda la Estación Espacial Internacional en 4 ocasiones. Tiene previsto volver a Tierra como estos que vemos aquí, pero en septiembre, tras un total acumulado de 878 días en órbita, más que cualquier otra persona. Después de estar en la ingravidez tanto tiempo, es un esfuerzo enorme hacer esa señal con el pulgar y levantar el brazo. El lanzamiento de la próxima tripulación de la estación, que había sido programada para fines de mayo, fue propuesta, pero se atrasó 2 meses tras la pérdida del cohete Progress.
Recuerda que le mostramos aquí el estallido, ¿no? El tardío regreso deja a Cristoforetti con el récord de vuelo espacial más largo de una mujer, eclipsando la misión de 195 días de Sunita Williams de la NASA, que fue entre 2006 y 2007. Bueno, en suma, los astronautas aterrizan en Kazajstán tras 199 días en el espacio. Terry Birch de la NASA, Samantha Cristoforetti de la Agencia Espacial Europea y el cosmonauta ruso Anton Shaprelov volvieron a Tierra tras pasar 199 días en la estación espacial, un mes más de lo planeado. Alguien que ya no está con nosotros, Christopher Lee, murió, el famoso Drácula. De repente viene a lo largo de El Señor de los Anillos y Star Wars, y eso significa que ahora estoy a conocer todas las generaciones, literalmente lo que existe de la gente del 90. Ustedes pueden tomar un niño de 6 años y habla de las guerras de las galaxias. Christopher Lee le dijo adiós a Drácula. El archifamoso por su papel Drácula falleció el domingo a los 93 años en un hospital de Chelsea a causa de un problema respiratorio. La tardanza en comunicar el deceso fue debido a que la viuda quiso avisar antes a todos sus familiares, según The Guardian. Lee no fue solo un intérprete famosísimo gracias a encarnar en el siglo XX al vampiro más popular, sino rentable y taquillero en este siglo. Literally that exists, from people 90 and plus down to people. Bueno, debemos decirle a estas nuevas generaciones, aquí queda eso. Nacía el 27 de mayo de 1922 en Londres, en el aristócrata barrio de Belgravia. Elevada estatura, 1,96 m, le permitió mostrar en el físico aquellos papeles siniestros a los que se adaptaba, le venían como anillo al dedo. Bueno, descanse en paz. Ese genial Drácula que hizo todos aquellos papeles que pusieron a tantos, antes de las emociones de la pantalla grande, a disfrutar a lo largo de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, termina aquí Dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. No veo una solución. Creo que hasta el año 2020 lo que va de desempleo no va a mejorar, las cosas seguirán igual. Y Natasha dice, esta otra desempleada, ¿no? No, yo no siento ningún optimismo en absoluto, creo que la situación está cada vez peor. No todo es culpa del gobierno actual, esto comenzó en 2010 cuando creamos el rescate y la situación sigue empeorando. No hay desarrollo ni hay nada. La tasa de desempleo sube ahora en Grecia al 26,6% en el primer trimestre. El número de personas sin empleo se situó en 1.270.000, lo que supone un aumento del 2,1% respecto al trimestre precedente y una reducción del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los mayores afectados por el desempleo, los menores de 25 años, con una tasa de casi el 52% en esta torta. Mientras que la franja entre los 25 y los 29 años tiene casi un 40% de desempleo, 39,7%. En ambos grupos de edad, sin embargo, el desempleo se redujo en 4,3 porcentuales en comparación con el primer trimestre. Pero las mujeres siguen siendo las más afectadas, con una tasa de desempleo del 30,6% en comparación con el 23,5%. Los fríos números y las gráficas no dan cuenta de la realidad. Ministro de Hacienda, Yanis Varoufakis. Cuando me preguntan hoy si hay superávit primario, déjenme decirles, no tenemos en ningún caso que acordar 1% para este año, como se informó en algunos periódicos, pero no es cierto. El grupo de Bruselas ha terminado, esta fase de negociación ha terminado y hemos pasado a la de la técnica, las negociaciones tecnocráticas, negociaciones políticas, lo cual al menos es un pequeño éxito para este gobierno. Y aquí
La socialista dice, ¿cuál es el plan de reforma? ¿Cómo pueden decir al pueblo griego que están negociando duro y que van a tener éxito? Porque lo que estamos viendo durante los últimos 4 meses es la falta de liquidez. Los bancos han llegado al límite, el Estado ha suspendido los pagos, el mercado está paralizado y la gente está esperando que el acuerdo, el llamado programa de rescate, sea extendido y nunca fue discutido aquí en el Parlamento. Hoy oí hablar de una nueva prórroga de 9 meses con el programa de rescate actual. Yanis Varoufakis responde, sí, en este momento en que firmamos acaba de sellar un acuerdo y el pueblo griego quiere un acuerdo. En 6, en 12 meses nos encontraremos de nuevo en esta bruma. Nosotros no hacemos esto porque somos un gobierno responsable. Bueno, Grecia no aceptó someterse este año a un objetivo de superávit presupuestario primario del 1% del Producto Interno Bruto, dijo este jueves el ministro de Finanzas, lo acabamos de oír, Yanis Varoufakis. La televisión griega quedó en no señal, pantallas en negro en su momento. Recuerdan que aquí entrevistamos a colegas de la televisión griega y nos anunciaron que si seguían con el paquetazo, ese sería el destino. Bueno, aquí volvieron al aire. Vasiliki China, diciendo el comienzo de la primera emisión en directo. Señoras y señores, buenos días. Buenos días a todos en Grecia. Han sintonizado la radio griega de televisión que están viendo, ERT. Bueno, el logotipo ha cambiado, cambió hace apenas unos segundos. Esto es muy emocionante para nosotros, volver al aire. Director gerente, Lambis Tagmatarchis, dice, después de 2 años, color ha vuelto a nuestros televisores. La democracia ha sido restaurada con respecto a la producción y distribución de entretenimiento e información que son bienes públicos. Creo que es muy importante que la emisora estatal vuelva a los hogares de todos los griegos, para que todos los griegos puedan ver si los ciudadanos griegos, si la sociedad griega, también se sienten de esta manera. Η δημόσια τηλεόραση ξανά στα σπίτια της ελληνικής κοινωνίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μένει τώρα να αποδειχθεί ότι δεν το θεωρώ μόνο εγώ, αλλά το θεωρούν και... Después de todo lo que sufrieron y de quedar fuera del aire por falta de presupuesto, la televisora oficial vuelve al aire y el presentador Nikos Aghelidis dice, es muy emotivo, me siento muy conmovido. Luchamos una dura batalla en los 2 últimos años con las privaciones y penurias. Creíamos y seguimos creyendo que las personas merecen una televisión verdaderamente pública, la radio pública, la web pública, y ese es nuestro reto ahora, tratar de lograr esto dentro del ERT. Creo que lo que pasó aquí con 2 años de batalla de los trabajadores es un fenómeno mundial único. Vangelis Papadimitriou, un reportero, dice, ha habido momentos muy difíciles durante estos 2 últimos años, las familias quedaron destruidas, hemos luchado muy duro, nos quedamos a pie, pero la voz de la ERT se escuchó en toda Europa a través del sitio web streaming ERT Abrir. Παραμείναμε ζωντανοί, η φωνή της ΕΡΤ ακουγόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα της ΕΡΤ Open. En suma, la televisión pública griega vuelve a su antigua plantilla y vuelve al aire. La radiotelevisión pública ERT reabrió hoy con el regreso de buena parte de su antigua plantilla, en el mismo día en que se cumplen 2 años de su cierre fulminante que convirtió a Grecia durante varios meses en el único país europeo sin un ente transmisor público. Las emisiones de ERT se restablecieron a las 6 de la mañana de hoy con el himno nacional, al que siguió un programa informativo matutino de 4 horas con equipo y diseño renovados. Ahí está el ambiente de los colegas. El izquierdista Syriza de Alexis Tsipras llegó al poder en enero en la promesa de reabrir ERT. Mientras tanto, en Bruselas, el primer ministro griego Alexis Tsipras era noticia como corresponde y decía el estilo nacional, ¿no? Sin corbata,
Vamos a seguir trabajando a fin de llegar a un acuerdo. Estamos trabajando con el fin de salvar las diferencias restantes y especialmente las diferencias en lo fiscal, en la cuestión de la financiación. Y estamos trabajando con el fin de asegurar un acuerdo para llegar a un acuerdo que asegure que Grecia se recuperará con cohesión social y con una deuda pública viable, manejable. Muchas gracias. That Greece will recover with social cohesion and viable public debt. Thank you very much. Mientras tanto, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, decía: esto fue importante, interesante y una muy agradable reunión. Interesante, amical. Y se fue. Luego, el presidente del Consejo, Donald Tusk, decía: necesitamos decisiones y no las negociaciones ahora. We need decisions, not negotiations now. Es mi opinión que el gobierno griego tiene que ser, creo, un poco más realista. No hay más espacio para los juegos de azar. No hay más tiempo para jugar. Se acerca el día. Me temo que alguien dice que el juego ha terminado, de hecho. Tienen que adaptarse a esta realidad cambiante y necesaria. The day is coming, I am afraid that someone says that the game is over, in fact. La Comisión consideró que estas propuestas eran insuficientes y no respondían a los compromisos asumidos por Tsipras con Juncker en la reunión que celebraron la semana pasada. Estamos trabajando para resolver diferencias que quedan, dijeron, pero hasta ahí llegó la cosa. There are major differences between us in most key areas. Fondo Monetario Internacional, portavoz Jerry Arrows, en intercambio con la prensa, dice: existen grandes diferencias entre nosotros en la mayoría de las áreas clave. No ha habido avances en la reducción en estas diferencias recientes y por lo tanto estamos bien lejos de un acuerdo. Todos los eufemismos de los tecnócratas, ¿no? Permítanme añadir que, ya saben, como nuestro director general ha dicho muchas veces, el Fondo Monetario Internacional nunca abandona la mesa. Seguimos comprometidos, pero el balón está en el tejado de Grecia en este momento y entiendo que las autoridades griegas están preparando algunas propuestas adicionales. Así que es una especie más de la situación en que nos encontramos. ¿Podría usted explicar lo que ha cambiado y lo que actualmente está habiendo grandes diferencias, dado que el gobierno griego, entiendo, se ha dado un par de propuestas a través de los europeos? De todos modos, su propia impresión, ¿qué es lo que se preparan a hacer? Bueno, creo que ya sabes que no ha habido comentarios públicos. Creo que todas las instituciones sobre la propuesta griega, ustedes saben, lo que puedo decir es, y de nuevo, no creo que sea una sorpresa que ha habido mucha discusión pública de estos temas, ya saben. Algunos de los principales obstáculos siguen siendo la discusión de las reformas y los programas, mucho bla 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 de este señor, ¿no? Son alrededor, ustedes saben, de las pensiones, los impuestos y luego, ya saben, el tercer elemento es de la agresión contra Venezuela. Fíjense qué curioso, nosotros venimos de Roma, el presidente Maduro nos envió a Roma para recibir de la FAO, que es la organización de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación, un reconocimiento por haber logrado reducir el número de personas subalimentadas, subnutridas en Venezuela, proporcionalmente a la mitad y nominalmente a la mitad también, y mucho menos incluso. Y entonces aquellos que hicieron que el pueblo pasara hambre, aquellos que tenían a nuestra población en 80% de pobreza y en 40% de miseria, andan por allí diciendo que están en huelga de hambre. Fíjense la paradoja. Para presionar a las instituciones, el pueblo que pasaba hambre y que gracias a la Revolución Bolivariana y sus programas de alimentación, gracias a la Revolución Bolivariana y sus escuelas bolivarianas con alimentación para los niños, gracias a la Revolución Bolivariana y sus procesos de trabajo productivo y de empleo, ese pueblo ya no pasa hambre y sabe muy bien quién es quién, sabe muy bien qué pretenden, sabe muy bien qué buscan. Ellos son buenos en el lobby, son buenos en el cabildeo, pareciera.
Aquí le decíamos a algunos primeros ministros, jefes de gobierno, cancilleres, con quienes hablamos hoy. Porque están tratando de sembrar la matriz de que en Venezuela no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Este año en Venezuela hay elecciones parlamentarias y este año será la 19ª victoria de la Revolución Bolivariana en elecciones libres, transparentes y justas. Es la burguesía la que le teme a las elecciones, porque llevamos 18 victorias de 19 elecciones, imagínense ustedes. Es muy importante que el mundo sepa, es muy importante que los movimientos sociales manejen la información y la divulguen, porque no puede solamente Telesur decir la verdad por el mundo. Tenemos que desarrollar los más avanzados mecanismos de comunicación, de información, de verdad. Nosotros ayer, en nuestras palabras, en la cumbre de CELAC y la Unión Europea, denunciábamos la dictadura comunicacional en el mundo. No es posible que los pueblos se mantengan aislados. No es posible que los grandes medios de comunicación sean medios para mentir, para tergiversar, para manipular, para engañar, para adormecer. Por eso tenemos nosotros que denunciarlos permanentemente. Compatriotas, al presidente Maduro le corresponde tal vez uno de los roles más difíciles que le pueda corresponder a ser humano alguno en este momento, que es seguir a la vanguardia y mantener la revolución bolivariana en la vanguardia después de la partida de ese gran líder que fue el comandante Hugo Chávez. Y el presidente Maduro cuenta con los movimientos sociales, cuenta con los pueblos del mundo para salir adelante, para salir victoriosos, como con seguridad así será. Nosotros vamos a salir adelante construyendo el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Nosotros vamos a salir adelante construyendo el socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Aquí no hay marchas atrás, aquí no hay pasos posibles a la derecha. Hay quienes por allí que han dicho, no, ahora Maduro sin Chávez tiene que moderarse, tiene que tener un proyecto de centro, tiene que abrir la economía, tiene que privatizar. No, compatriotas, nosotros la solución a los problemas la vamos a buscar con el pueblo y la vamos a buscar con socialismo, no la vamos a buscar con capitalismo. Ahora, es nuestro socialismo. No hay recetas para el socialismo, se lo dijo el comandante Fidel Castro a muchas personas, pero nos lo comentaba mucho el comandante Chávez. Es un error pensar que hay recetas para el socialismo, que hay fórmulas preestablecidas, ¿no? Ahora, lo que sí hay es objetivos muy claros. Objetivos, como decía el libertador Simón Bolívar, hacer felices a nuestros pueblos, la mayor suma de felicidad posible. Ese es el objetivo. ¿Y cómo es feliz un ser humano? Bueno, teniendo acceso a la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Tener acceso a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la salud, tener acceso a su desarrollo individual y en colectivo, tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a poder desarrollar en lo individual, en lo colectivo y en lo nacional un proceso de liberación. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hemos de reconocer que en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC, uno se sentía un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, porque
permanentemente se plantea la tesis del libre comercio como la fórmula para la liberación de los pueblos. ¿Saben qué pueblos conocen los padecimientos del libre comercio? Los pueblos de nuestra América Latina. Lo conoció muy bien Venezuela y salió el pueblo desesperado en 1989. Lo conoció muy bien Argentina. Lo han conocido todos, Ecuador, menos Cuba. Afortunadamente Cuba se protegió durante la década neoliberal con su modelo, con su socialismo. El neoliberalismo, bueno, Juan Pablo II, el Papa, lo calificó de neoliberalismo salvaje. Por cierto que estamos en una iglesia, también es muy curioso estar en una iglesia, en una cumbre de la vanguardia de los movimientos populares, pero aquí estamos. Y a lo mejor un día se suma a estos movimientos también el Papa Francisco, ojalá que así sea, ya anda por allí con muchas ideas, con muchas sugerencias, con muchas reflexiones que se corresponden con el pensamiento social de Cristo. Aquí puede haber una sinergia, una simbiosis en consecuencia. Y ayer nosotros con mucha humildad le decíamos a los presidentes, primeros ministros, pero de verdad lo hacemos con humildad, les rogamos que aprendan de las lecciones de América Latina, porque el neoliberalismo lo que dejaba diariamente eran muertos, eran indigentes, eran personas sin vivienda, eran hambrientos. El neoliberalismo estaba destruyendo, depauperando por completo la estructura social. El neoliberalismo fue el principal negador de la propiedad personal, privada, como queramos llamarla. El principal expropiador de cualquier tipo de propiedad fue el neoliberalismo, que le negaba a nuestros compatriotas desde la vivienda hasta la comida, la educación, la salud, absolutamente todo estaba en proceso de privatización. Por eso, hoy, compatriotas del mundo, ayer, nosotros no podíamos evitar comenzar nuestras palabras sin hablar de Bolívar, de ese Bolívar que llamó a la felicidad de los pueblos, y ese Bolívar que soñó en una América desde México hasta la Argentina unida, que se le presentara al resto del mundo como un polo de poder, y ahí estaba la CELAC, desde México hasta la Argentina, unidos, sumando al Caribe. Incluso hemos ido más allá porque está Brasil, está el Caribe, que no estaba en los planes del Libertador. Allí estaba el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, de la cual todos ustedes... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y ya van a ver cuántos y cuán sustanciosos acontecimientos tenemos hoy para compartir. Entre otras cosas, porque hay que darle un cambio a la percepción de ese señor ex jefe de gobierno español, Félix Pillo González, que vino aquí en plan de ser mediador. Como decíamos ayer, gran personaje aquel que decía así, ¿no? Decíamos ayer, quedó en la historia de la literatura hispanoamericana. Bueno, lo que decíamos ayer es que este señor es realmente un mequetrefe, un indigno. No puede ser mediador entre A y B, quien lleva puesta la camiseta, para hablar en términos deportivos y no ponernos solemnes, de A o de B. ¿Cómo puede ser este mequetrefe mediador en un problema
entre dos naciones hermanas de América Latina si en lugar de ser súbdito español, que lo es además ciudadano de una de esas repúblicas? Para ser ciudadano hay que jurar fidelidad a esa república, ¿o no? ¿Cómo puede ser entonces ser mediador si tiene el uniforme de una de las partes en potencial conflicto? Ese hipócrita, y lo vamos a demostrar, es ciudadano colombiano. Y no decimos que eso sea malo, decimos que es él un hipócrita cuando viene aquí como súbdito español a pretender mediar. Por eso cuando vio lo que se le venía encima, pidió ayuda y le mandaron de inmediato el avión de la presidencia de Colombia. Pero además, ese avión no apareció de súbito. Nuestros F-16 no se chupan el dedo, nuestros Mirage tampoco. Ese avión había solicitado el permiso de sobrevuelo en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque esto era un libreto que ya estaba tramado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Sustancioso, interesante. Vamos a decir, estuvimos investigando, bueno, como productor tengo que decir en primera persona, estuve investigando, y esto es nada menos que el ABC, uno de los diarios importantes de España, ¿no? ¿Y qué dice? Felipe González se convierte en ciudadano colombiano. ABC de España, 3 de diciembre del 2014. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha recibido hoy en Bogotá la ciudadanía colombiana de manos del presidente Juan Manuel Santos, la Godarria, ¿no?, que lo definió como, comillas, un ser extraordinario, cierre de comillas, y un amigo del país sudamericano. González prometió cumplir la Constitución y la ley colombianas y aseguró que de todas las distinciones que ha recibido, esta es la que más le emociona porque la mitad de su vida ha estado vinculado de alguna manera a Colombia. Comillas, no pueden imaginar la satisfacción que me produce sentirme tan colombiano como español y tan español como colombiano, afirmó González en el acto, celebrado en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Aquí lo tienen, momento en que recibía la ciudadanía colombiana. Los Santos, que ya habían tenido un presidente, querían volver a tener otro, y ahí lo tienen. Felipe González, Juan Manuel Santos. No decimos que eso sea malo, decimos que es una gran hipocresía venir a mediar cuando se es parte consustancial de uno de los dos entre los que quiere mediar. Súbdito español y ciudadano colombiano. Hay momentos en la vida y en la presidencia que le producen a uno una especial satisfacción, y este es uno de ellos, otorgar la ciudadanía a una persona que ha sido tan amiga de Colombia. ¿Quién lo dijo? Santos. El gobernante destacó que González ha estado siempre dispuesto a colaborar, a ayudar a Colombia, y dijo sentirse honrado de poder decir que es su amigo personal. Felipe González ha sido un extraordinario amigo que le ha dado a España tal vez la mayor prosperidad que ha tenido en su historia reciente, dijo en referencia a su periodo de gobierno, el presidente colombiano, durante el cual, añadió, hizo crecer la economía, modernizó el país y logró su inserción en Europa. Se intercambiaron floripondios, ¿no? Según Santos, González, comillas, para los colombianos ha sido González una persona clave, pues no hay presidente de las últimas décadas que pueda decir que en momentos de angustia o de duda no lo tuvo para, comillas, darnos buenos consejos, ayudarnos para poner su granito de arena en forma efectiva, desinteresada, con cariño por Colombia y por los colombianos, cierre de comillas. Felipe González, compatriota. Hablando en nombre de todos los colombianos, Santos aseguró que es bueno poder decirle a González, comillas, que es uno de nuestros compatriotas y que esta es su patria, que lo quiere y lo admira, cierre de comillas. Usted sabe que aquí siempre tendrá un tapete rojo y un corazón abierto, concluyó. La alfombra roja. El político hispano-colombiano aseguró que tiene una gran emoción de poder compartir ciudadanía con personalidades de la talla de Santos, de los expresidentes Belisario Betancur y César Gaviria, presentes en el acto, junto con la canciller colombiana María Ángela Holguín.
He estado vinculado a una parte de mi vida política muy importante, América Latina, y dentro de este vínculo ha tenido un lugar siempre especial Colombia, dijo Felipe. Y añadió que piensa seguir vinculado en lo que pueda. González recordó además su estrecha amistad con el noble colombiano Javier García Márquez, fallecido ese año, y que el presidente panameño Omar Torrijos, a quien se refirió como el viejo Torrijos, padre del también expresidente Martín Torrijos. El expresidente de gobierno español dedicó unas palabras al proceso de paz de Colombia que consideró irreversible y aseguró que las negociaciones con la guerrilla de la FARC que se celebran en Cuba llevarán a finalización de una tragedia y al comienzo de una época nueva. Todo esto muy bueno, laudable. González recordó que varios presidentes colombianos han buscado a su manera conseguir la paz y señaló que si alguien quiere revertir el proceso actual, que es el que más lejos ha llegado, tendrá que pagar un precio político muy alto. Creo que estamos en el momento definitivo y haber acompañado en este proceso durante tantos años me da todavía mucha más satisfacción de pensar que en este momento el proceso pueda ser consolidado. Es decir, Felipe González, cuando las papas queman aquí, arranca de inmediato un avión colombiano, claro. Él es ciudadano colombiano y está muy orgulloso de serlo y bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no se puede ser mediador entre dos países si yo soy miembro de una de las partes. Y esa es una hipocresía muy poco sutil para las horas de vuelo de aquel que conocimos, de Guayaberita, recorriendo América Latina. Lo vimos en el CEN de Acción Democrática aquí con la mano extendida, de sombrero en la mano, esperando los chequecitos de ayuda. Así se van desgranando las realidades en las que nos toca vivir. Este es el personaje que vino entonces a ayudarnos, ¿no? Pero ¿cómo va a ser mediador en un tema en el cual pretende ser juez y parte? Esta es la realidad y esto es lo que acabamos de mostrarles. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, las cosas nos la dirán. Veamos, señor director, ¿qué más tenemos acá? Esto es importante, ¿eh? Esto es la clausura de la Cumbre de los Pueblos y aquí tenemos a nuestro vicepresidente actuante, constitucional, y es vicepresidente Arreaza, dice: agradecemos a los pueblos del mundo por el apoyo a Venezuela en nuestras luchas. Compatriotas acosando, tratando de acorralar a la revolución bolivariana por todos los flancos. Ayer, antes de ayer, se iba, después de varios días en Venezuela, un expresidente del gobierno español, expresidente, pero que hoy es un gran empresario y lobista y que defiende los intereses de las empresas privadas de España y de Europa. Ayer el presidente Maduro decía que Felipe González, que es este expresidente, él lo calificó como Felipillo. Felipillo. Llamó mucho la atención en las agencias internacionales ese calificativo. Que él es parte también, forman parte. Ustedes son integrantes de esa alternativa, que no es solo de gobiernos, es fundamentalmente de pueblos. Ahí estaba la UNASUR, y el Mercosur, y el SICA, y el CARICOM, y todas las organizaciones. Pero la unidad, como nos decía el compañero Cepeda, de Nicaragua, combatiente. ¿Cuántos combatientes ha habido, verdad? ¿Cuántos han dado su vida? No es coincidencia que hoy esté aquí Aleida Guevara, hija del comandante Che Guevara, y que esté aquí Rosa Virginia Chávez, hija del comandante Hugo Chávez. Pero aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí, aquí estamos los hijos de Chávez, aquí estamos los hijos del Che, aquí estamos los hijos de Fidel, aquí estamos presentes, dando la batalla, siguiendo adelante con la espada, con el fusil, con la mochila que ellos dejaron. Con su reflexión, vamos a darle un saludo a Fidel Castro, nuestro comandante en batalla permanente. Fidel. Qué privilegio
compañero Miguel Díaz-Canel, vicepresidente de Cuba, canciller Bruno, qué privilegio contar con Fidel. Cuántas luces. Y no crean ustedes que Fidel está retirado en una cama, no. No crean ustedes que Fidel está por ahí viendo al cielo, no. Fidel está investigando, dedicándose a la ciencia, pero no a cualquier ciencia, sino a la ciencia para combatir el hambre, a la ciencia para desarrollar nuevos alimentos, a la ciencia para desarrollar nuevos medicamentos. Incluso Fidel reflexiona, analiza, estudia, sugiere, escribe. Es un creador, Fidel Castro. Aquí está Fidel también, su nieto. De manera que, imagínense ustedes, Aleida, Rosa y Fidel, Fidelito. Aquí están pues, aquí estamos. Este es el momento. Por eso la historia tiene que estar viva, presente, acompañarnos, iluminarnos. Nosotros, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde vinimos. Si no, no entendemos nada. Un latinoamericano tiene que conocerse y, por ejemplo, que se lea el libro que no se leyó Barack Obama, el libro que le regaló el comandante Chávez, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que se lo lean. Gracias a la solidaridad de los movimientos sociales y populares de todo el mundo ante la agresión del gobierno de Estados Unidos con su decreto imperial, ¿cómo va a ser Venezuela una amenaza? Una amenaza, bueno, sí, somos una amenaza contra el hambre, contra la pobreza, somos una amenaza contra las situaciones que impiden los accesos a la vivienda, a la educación, a la salud. Contra eso somos una amenaza. Pero una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de América. No. Ahora, Barack Obama escuchó a los presidentes en la cumbre de las Américas. Y un día antes de la cumbre, a pesar de que él firmó un decreto donde dice: yo, Barack Obama, bla, 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 considero que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, Barack Obama, delante de los países caribeños, dijo: no, Venezuela no es ninguna amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos. Pero usted firmó un decreto. Bueno, sí, pero no lo es. Es muy peligroso. Estas son una de esas legislaciones que llaman los expertos leyes switch o leyes interruptor, porque están allí, tú las puedes apagar y las puedes activar cuando te convenga, si no este gobierno de Estados Unidos, el próximo, el que sea. Y nosotros exigimos la derogatoria de ese decreto imperial extraterritorial inmediatamente. Gracias por tanta solidaridad. Ahora, ¿cómo llegamos a los objetivos? ¿Cómo combatimos el hambre? ¿Cómo le garantizamos la vivienda a nuestros ciudadanos? Bueno, un gobierno puede decir: yo hago una alianza con este sector privado que es nacionalista, los regulo de tal manera y ellos construyen las viviendas. Otro gobierno puede decir: no, nosotros necesitamos construir las viviendas nosotros. Y necesitamos que el pueblo construya sus viviendas y tenemos que hacernos dueños de los materiales de construcción para hacer las viviendas y distribuirlas entre el pueblo, como por ejemplo la gran misión Vivienda Venezuela. Y otro gobierno puede decir: no, el método no es ese ni el otro, sino este otro. Pero lo importante es el objetivo común que tenemos que compartir y que tenemos que lograr e intercambiar experiencias. Estos son foros de intercambio de experiencias para nosotros. Y entonces la izquierda y los movimientos sociales y los pueblos, ese sur necesita un programa mínimo de coincidencia, de objetivos y de acciones para hoy, para allá, que lo compartamos todos. Una agenda común de lucha, una agenda común de victoria popular necesitamos. Y estos foros, estos encuentros son insumos fundamentales para la elaboración de esa agenda.
La compañía Venezuela es fundamental. Yo no sé si aquí están todavía las víctimas de la guarimba y el golpe continuado que estaban acá. Por allá veo a Desiré, por aquí veo a Durán, el padre, Luis, ¿verdad? Luis Durán, ese compatriota que ustedes ven allá, es padre de Elvis Durán. Elvis Durán, cuando la burguesía el año pasado comenzó a poner barricadas y en los sectores de clase media y alta a montar lo que ellos mismos llaman sus guarimbas para tratar de derrocar el gobierno constitucional y provocar al pueblo, iba Elvis en su moto desde el centro de Caracas hacia Petare, donde él vivía, y habían puesto un alambre de púa, una guaya, como decimos nosotros, entre árbol y poste, para que los motorizados bolivarianos y para que la Guardia Nacional se fuera contra ese alambre y se cayeran y murieran. Bueno, lamentablemente Elvis fue degollado por el alambre. Y Desiré, que está por allá, tenía a su hijo en un preescolar del Ministerio de Vivienda en Venezuela y estaba a punto de incendiarse. Gracias a los fascistas que estaban protestando en la calle, estuvo a punto de incendiarse el preescolar y tuvieron que intervenir en el municipio de Chacao los bomberos del gobierno del distrito capital de Caracas para salvar a esos niños a tiempo. Nada le importó a esos fascinerosos, nada le importa, no les importa la vida. Son como el capitalismo, son como el neoliberalismo, no les importa nada, solo tener el poder y poder tener privilegios. Ahí están ellos dando la batalla y les agradecemos su persistencia. Ahí está el compañero Oscar del estado Táchira. Miren, él perdió su mano, su brazo, lo perdió en esos enfrentamientos en el estado Táchira, allá en Venezuela, en el año 2014. Entonces ahora ellos andan en huelgas de hambre, ellos andan diciendo por el mundo que le están violando sus derechos humanos. Ahí están 43 muertos. Cuando alguna compatriota piensa en su esposo y que quiere verlo el domingo, por ejemplo, tiene que ir al cementerio porque su esposo era un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y fue a rescatar a otro oficial que había sido agredido por los manifestantes y un francotirador le disparó y lo mató. Eso ocurrió en Venezuela el año pasado. Entonces ellos son magníficos. Ahora hacen lobby y les violan los derechos humanos. Ellos que hicieron que el pueblo pasara hambre dicen que están en huelga de hambre para presionar. Aquí mismo me preguntaron hoy, como les decía, que si iba a haber elecciones. Claro que va a haber elecciones. Tenemos que manejarnos con la verdad. Tenemos que ir con el proyecto, con los objetivos claros, con las acciones claras y con la verdad siempre por delante. Nosotros vamos a construir ese otro mundo posible del que hablaba de Díaz-Canel. Ya no es solo posible. Lo estamos construyendo, lo estamos viviendo y estar aquí es parte de ese mundo que ya no es solo posible, sino que es real, que es realidad, que es hoy, que es ahora. Muchas gracias por la solidaridad. Reciban un abrazo del presidente Nicolás Maduro. Sepan que seguiremos, que resistiremos y que venceremos ante cualquier circunstancia. Muchas gracias, compatriotas del mundo, revolucionarios del mundo, gente sensible del mundo. Muchas gracias, buenas noches. Así se manifestaba hoy, desde Bruselas, Bélgica, en la Cumbre de los Pueblos, el vicepresidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Y ya vean ustedes las reacciones a lo largo de esto. Momentos históricos, momentos muy fluidos, ¿no? ¿Dónde teníamos esta transmisión? Bueno, vamos a marcárselo. La situación estaba planteada desde Bélgica y estaba llegando la transmisión a través del Atlántico hacia la República Bolivariana de Venezuela y desde allí, a través de Venezolana de Televisión, desde donde transmitimos, y a través de nuestra hermana Telesur, a todo el ámbito del continente americano. Y por supuesto, queremos agradecer lo que llega de todas partes respecto a Dossier, ¿no? A nuestros oyentes en la Universidad de Osaka, en Japón, por decir algo, donde no llegan los satélites, llegan las páginas web. A la enorme audiencia que tenemos en la hermana República Argentina, a la de Uruguay, por supuesto, la de todos los países de la patria grande.
Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Soy 8 estrellas en mi bandera, hoy cabalgamos hacia la izquierda. Soy el saludo del militante y en la franela ojos de Chávez. Yo soy la franja tricolor, soy el 4F en el corazón. Soy la boina, soy el partido, soy el PSUV, somos la revolución. Felipe González, alias Señor X. Profesión, abogado del diablo. Responsable de la muerte de civiles. Culpable de apropiación de millones de euros. Autor intelectual de atentados terroristas. Socio de Carlos Andrés Pérez. Ejemplo del fascismo en su mejor expresión. Yo soy el Señor X. Primera vez que lo veo y estoy maravillada, de verdad. Estoy con los señores que trabajan aquí, de paso en el día, veo cómo van subiendo, veo cómo es la dinámica sobre todo de andamio, de las mismas guindolas, y estoy no chequeándolo, pero sí estoy con ellos. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. Él es Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. En su gira por Latinoamérica llegan a Venezuela Nati June y Rebel Díaz. Maracay, el 11 de junio en el Parque Ferial de San Jacinto, junto a Nubin Lacay. Maracay, 12 de junio, Casco Central, Paseo de las Ciencias. Caracas, 13 de junio en el Teatro Teresa Carreño, junto a Enciclopedia. No dejes que te lo cuenten. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y en pleno desarrollo está la reacción del pueblo griego. Recuerden que acá tuvimos colegas de la televisión griega y los entrevistamos tiempo atrás. Les advertimos lo que se venía con ese paquetazo neoliberal que aquí provocó el Caracazo, aquel primer campanazo de un pueblo rebelde que después se fue generando reverberaciones en toda América Latina, donde se intentaba lo mismo, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver cómo está Grecia después de colocar allí todo lo que podían colocar del paquetazo neoliberal. Y por supuesto, esto ha traído como consecuencia, bueno, en todos los países de la vieja Europa donde han colocado esto ha traído como consecuencia reacciones sociales de todo tipo. Pero los griegos, que han decidido de alguna manera hacerse sentir, están viendo ahora a dónde lo llevaron aquellos líderes en los que ellos confiaron y que se fueron por las medidas neoliberales para sacar adelante la situación. Está en la calle Grecia hoy. Marchas que siempre concluyen en la Plaza Sintagma frente al Parlamento son contra el acuerdo que pretenden lograr con los acreedores de ese paquetazo neoliberal infame.
Los manifestantes temen que Grecia aplique el plan de ajuste para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dimitri Kotsoupas dice, los desempleados deben ser asistidos, al menos con el salario mínimo, que debe volver por lo menos a 751 euros. Y todas las medidas impopulares deben ser rescindidas. Deben ser recontratados aquellos que fueron despedidos por culpa de esto. Y la ayuda sustancial debe ser proporcionada a las personas que sufren. Por eso estamos en la calle, para rechazar esas medidas neoliberales. Este jubilado de 63 años, Costa Maglaras, dice, cortaron nuestros salarios y pensiones a la mitad. Con una pequeña pensión nos estamos apoyando con nuestros hijos que también han perdido el trabajo. Están en el paro, estamos apoyando a sus familias. ¿Qué más tiene que pasar para que nosotros tomemos la calle y nos entiendan? Los manifestantes temen que Grecia aplique un nuevo plan de ajuste para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los sindicatos temen que el gobierno adopte nuevas medidas de ajuste para poder salir del apuro financiero y obtener el último tramo del llamado préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional. Cientos de personas manifiestan pacíficamente en la céntrica Plaza Sintagma, como acabamos de ver, frente al Parlamento griego, en respuesta a la convocatoria del sindicato PAME, mientras que cientos de personas más se congregaron en la zona de la Universidad de Atenas. El gobierno no ha tomado en consideración las necesidades reales de los trabajadores, los desempleados y los jubilados. Y los ajustes aplicados por el gobierno son insoportables. Alekos dice, el gobierno está negociando, pero está negociando en nombre de la plutocracia, por los beneficios de la plutocracia. No están negociando de manera que se puedan tomar medidas para rectificar las pérdidas del pueblo griego. Y luego aparece Nikos Papageorgiou, un manifestante, y dice, el gobierno está negociando, y está negociando con fuerza, de hecho, pero esta negociación no se refiere a la defensa de los trabajadores. Se trata de lo grande, una parte del pastel del nuevo programa de préstamos para garantizar a los grupos de negocios, que es a los que quieren servir y no a los trabajadores. El primer ministro griego Alexis Tsipras hace frente ahora en Bruselas a las exigencias del Eurogrupo para que recorte las jubilaciones antes de que expire la prórroga del rescate. La troika se niega además a que el Estado griego la financie, y el gobierno griego ha cedido ya a varias de las exigencias de los acreedores durante la negociación. La canciller alemana Angela Merkel reconoció que Grecia tiene voluntad de trabajar con la troika, algo que se dice está dispuesta a aprovechar. La troika insiste en que hay que aplicar medidas de austeridad, más todavía, en pleno ciclo de deflación. Y el griego Tsipras ha pedido a los acreedores una prórroga de 9 meses para el descarte financiero. Un ingeniero, empleado civil, 43 años.